Saludos, estimada profesora. Quien le habla el participante Fernando Arturo Severino y yo le vengo a hablar de lo que es los salarios y todo lo que conlleva este tema. Para comenzar vamos a definir de lo que es la palabra salario y lo vamos a hacer como lo establece el mismo artículo 192 del Código Laboral, que nos dicen que los salarios es una retribución que debe de pagar el empleador al empleado como compensación de un trabajo realizado. A través del tiempo se han escuchado muchas tesis o muchas, vamos a decir, teorías de acuerdo a lo que es el salario. Por ejemplo, tenemos la teoría de lo que es la teoría de los ingresos, que la planteó Adam Smith en su obra de la riqueza de las naciones en el año 1776, el cual planteó que el factor más importante de la elevación de los salarios no lo constituye la cuantía de la riqueza nacional, sino el continuo aumento de la riqueza. También tenemos otra teoría muy importante, que es la teoría de la subsistencia, conocida también como lo que es los salarios naturales. Se define también que fue en el año 1817 y dice que su precio natural es el que permite a los trabajadores subsistir y perpetuar lo que es su riqueza. Tenemos otras teorías muy importantes también, que es la teoría del fondo de salario, teoría de Marx, teoría de la productividad marginal, teoría de la oferta y demanda y teoría de los salarios altos. También existen lo que son diferentes tipos de salario, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el salario en moneda, que es aquel que se paga con lo que es la moneda actual legal. Por ejemplo, el salario que se paga en dinero. También existe lo que es el salario en especie, que es el salario que se paga por medio de productos y servicios. Por ejemplo, a veces el empleado y el empleador llegan a algún acuerdo donde por el trabajo realizado el empleador le paga como con servicios, vamos a decir comida, vivienda y ese tipo de cosas así. También tenemos lo que es el pago mixto, que es aquel que se paga en dinero y también se paga en especie. También tenemos lo que es el salario ordinario y salario extraordinario, que es el salario que se paga que cuando, por ejemplo, el trabajador trabaja en su horario habitual, o vamos a decirlo así, que en su jornada ordinaria, ¿verdad? También tenemos el salario extraordinario, que es cuando el trabajador trabaja en los días feriados o que hace hora extra porque el día que trabajó no le tocaba trabajar. También tenemos los salarios fijos variables y los salarios de nómina real, ¿verdad? Existen lo que son, algo muy importante dentro de los salarios, existen lo que son los descuentos aplicables al salario. Tenemos, por ejemplo, que el salario debe ser pagado con dinero en efectivo, por hora, por día, por semana, por quincena o por mes. No debe pasar de un periodo de un mes, porque así lo establece el Código Laboral. Por ejemplo, en el artículo 196 del Código Laboral Dominicano estipula que el salario del empleado debe efectuarse de forma completa, salvo a los descuentos autorizados y expresamente previsto en lo que es el Código. El artículo 200 también nos dice que puede ser objeto de descuento en los siguientes casos. Por ejemplo, los descuentos que se hace de lo que es la AFP o el seguro social o cualquier impuesto. Ese descuento es válido porque así lo establece la normativa laboral. Tenemos todo lo que es lo relativo a cuotas sindicales, los anticupos de salario hechos por empleador, los anticipos, por ejemplo, que se te dio un anticipo y se supone que el día que tú cobras se te va a descontar lo que es esa parte que se te anticipó. También está lo relativo a los créditos otorgados por lo que son las instituciones bancarias. Vamos a hablar de algo muy importante también, que son lo que son los delitos por falta de pago. A veces hay empleadores que abusan del empleado y lo estafan y no le pagan el sueldo o el salario que se estableció en el momento del convenio. Por ejemplo, el artículo 211 dice que se castigará como autor de fraude y se aplicará las penas establecidas en el artículo 401 del Código Penal, según la cuantía, a todas las personas que contraten a trabajadores y no le paguen la remuneración que le corresponda en la fecha estipulada a la hora que se estableció el acuerdo. Por ejemplo, hay veces que hay empleados que son contratados, como yo le dije anteriormente, y el empleador lo engaña prácticamente y no le paga el salario establecido. Aquí en la República Dominicana y en todos los países existe lo que es un salario mínimo.
El salario actual del sector privado de República Dominicana es de 17.610. El artículo 213 define que el salario mínimo es el menor salario que puede convenir en un contrato laboral. Este salario, por ejemplo, el salario del sector público es establecido o designado por lo que es el Poder Ejecutivo. En el caso del sector privado, entonces lo hace lo que es el Comité Nacional de Salario, compuesto por lo que son los empleadores o los empresarios y lo que son los empleados representados por la parte sindical y el Ministerio de Trabajo también. Hay que tomar algo muy en cuenta y es el salario de Navidad, que es un salario muy importante. Muchas personas le dicen lo que es la regalía, sueldo número 13 y ese tipo de cosas. Y el artículo 219 nos dice que el empleador está obligado a pagarlo al trabajador el mes de diciembre el salario de Navidad, consistente a la 12ª parte del salario ordinario devengado por el trabajador en el año calendario. Es decir, que es algo obligatorio, que lo establece el mismo Código Laboral, donde el empleado debe de recibir lo que es este beneficio. El artículo 222 nos dice algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, que el salario de Navidad no es susceptible de gravamen, embargo, cesión o venta, ni está sujeto al impuesto sobre la renta. Esta fue mi participación, espero que les haya gustado, que hayan entendido bien lo que son los salarios y todo lo que establece y conlleva según el Código Laboral. Gracias.